la comunión con el Señor, la comunión con nuestros hermanos y la comunión con la palabra. Así que nos sentimos muy honrados y una vez más, Pastor Orlando, gracias por su confianza al permitirnos ser dignos portadores de la palabra en esta mañana. Vamos a ponernos un momentito de pie y vamos a orar y vamos a pedir al Señor para que con su gracia, con su favor, con su misericordia, nos permita disfrutar de su palabra, aprenderla, atesorarla, honrarla, valorarla y que ella se vuelva práctica en nuestras vidas de ahora en adelante. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos de poder participar, de poder disfrutar de tu misericordia, de tu fidelidad, de este tiempo donde podemos deleitarnos, Señor, en amores y poder disfrutar, Cordero de Dios, Señor, de tal manera que estamos, Señor, conscientes de tu presencia, conscientes, Señor, de que estás en medio de nosotros, conscientes, Cordero precioso, que estás obrando en nuestras vidas. Al acercarnos delante de tu presencia, lo hacemos con temor y con temblor, sabiendo, Señor, que es tu palabra la que será expuesta. Permítenos con todo el corazón a escucharla, amarla, honrarla, y de esta manera, Señor, nosotros poder, Señor, aplicarla para la gloria de tu nombre. Traemos nuestras cargas, traemos nuestras necesidades, traemos nuestras peticiones, traemos, Señor, nuestras falencias, traemos nuestras vergüenzas, traemos, Señor, nuestros errores y los ponemos, Señor, ante la cruz para que por tu amor y tu misericordia nos permita ser transformados, renovados y poder, Señor, ser limpios, Señor. Qué privilegio el tener la oportunidad de participar de la cena y saber que estamos en comunión contigo. De esta manera, Señor, nosotros te decimos desde nuestro espíritu, estamos anhelantes de tu presencia. Señor, te estamos esperando. Sabemos que vienes pronto y como lo cantábamos ahora, Señor, nuestra vida no volverá a mirar atrás, Señor. Seguiremos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, a poder tener la oportunidad de encontrarnos con nuestro amado y estar de esta manera, Señor, en amores contigo, Señor. Tu nombre será exaltado, tu nombre será glorificado y nosotros, bendito Dios, Señor, nos acercamos con amor delante de ti. En Cristo Jesús te damos gracias, te honramos y te adoramos. Amén y amén. Ahora sí puede tomar su asiento. ¿Ya está grabando? Está listo, estamos bien, muy bien. Puede tomar su asiento, tome su Biblia, si tiene su Biblia. Y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, donde meditaremos algo muy especial. Creo que aquí hay que darle un clic para poder funcionar con las diapositivas. La iglesia ha cambiado proyector, por eso se ve mucho más nítida la imagen. De pronto hay que darle un clic al avanzar, hermano Humberto, por favor, para ver si podemos. Eso, ahí ya creo que ya. Ahí está, tiene usted la carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y termina con un hermoso saludo de gracia y paz para que sean multiplicadas. Es bien interesante, es bien bonito conocer cómo se saludaban los cristianos en el tiempo de los apóstoles y aún de Jesús. Ellos utilizaban, los judíos, la expresión shalom, en la cual deseaban paz a su hermano o a su conciudadano, y al declararle paz, le estaba deseando que fuera lo mejor para su vida. Sin embargo, ellos bajo la cultura griega aprendieron otro saludo. Ellos se saludaban con la palabra caris o gracia. En el griego caris traducía gracia. Y la palabra gracia
era desearle buena suerte, que te vaya bien, era un buen augurio. Y de esa manera entonces los habitantes en Jerusalén y en estas regiones se saludaban con gracia y paz. Sin embargo, nos llama la atención cómo estos saludos no son tan superficiales. No es como uno muchas veces saluda por saludar. Hay saludos que uno por cumplir. Y algo que me ha llamado la atención es que en esta nación a veces uno saluda y hay gente que no le responde el saludo. La gente está tan enfocada en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus carreras, que uno dice good morning o hi o buenos días y sigue derecho. Y más si uno habla de las generaciones más jóvenes, ellos sí no saludan, ellos andan pegados del teléfono y ellos no saludan. Eso me ha pasado muchísimas veces. Sin embargo, el saludo para los judíos y a los apóstoles era algo muy especial. Poder desearle shalom a una persona no era algo simplemente, era algo que realmente nacía en el corazón. Y de esta manera entonces Pedro, al entrar en esta carta, comienza a desearle a los habitantes que iban a leer esta carta, que desde lo más profundo no solamente les iba a desear que la gracia y la paz fuera multiplicada, sino que por encima de las circunstancias que el pueblo estaba viviendo y que los lectores de este tiempo estaban viviendo, pues necesitaban con urgencia que la gracia y la paz de Dios fuera manifestada en ellos. Ahora vamos a entender a través del mensaje el por qué es lo que estaba ocurriendo. Y yo quiero que miremos un poquitico algo de nuestros días. Y yo no sé si usted conoce una famosa obra de Miguel Ángel, donde habla de la creación, donde es la mano de Dios extendiéndose a tocar al hombre y el hombre tocar a Dios. ¿Conoce usted esa obra? Sin embargo, ahora en nuestros días que estamos hablando de inteligencia artificial, diga conmigo, inteligencia artificial. ¿Sí ha escuchado ese término últimamente? Eso se está escuchando muchísimo, eso por todo lado. Y la iglesia entonces empieza a enfrentarse a un toque entre el ser humano y lo que será la inteligencia artificial. Y nos han estado hablando del metaverso y están creando una cantidad de cosas a través de los sistemas y la tecnología en lo cual el hombre está a una apertura. Yo no sé si usted conoce ese simbolito que está ahí en verde, que lo coloqué, es el logo, no sé si usted lo conoce, tal vez para algunos son indiferentes. Muchos trabajamos WhatsApp, conocemos el logo de WhatsApp. Ese símbolo que está allí, nada más y nada menos, es de una apertura de la inteligencia artificial y va a ser muy común entre nosotros. Se llama el Chat GPT, o en inglés, Chat GPT. Y me encontré con esta noticia, con la cual quiero, a manera de introducción, avanzar en el mensaje. Donde este artículo dice que el mundo está al borde de una nueva religión creada por inteligencia artificial, y así lo ha afirmado el historiador Yuval Noah Harari. La inteligencia artificial sigue siendo un tema que crece en grandes preocupaciones por sus usos indebidos. A esto se le suma la posibilidad de que pudiera tener su propia creencia religiosa y crear su propia Biblia. Entonces, según este artículo, dice que las declaraciones de este historiador y científico, el mundo se acercaría a lo que él llamaría como la nueva religión creada por la inteligencia artificial, ya que el Chat GPT tiene la capacidad suficiente como para atraer a las personas con su propia creencia basada en una Biblia que ya ésta haya creado. Este historiador dijo que el software ya ha cruzado una frontera importante al dominar bien los principales idiomas del mundo, con lo que podría comenzar a modelar la cultura humana. Y esto incluye la iglesia. El historiador aprovechó su participación en un evento para hacer un llamado de atención con el que se regule el sector de la tecnología, el cual ha estado siendo calificado por los expertos como una carrera armamentista peligrosa. Él afirma, en el futuro podríamos ver los primeros cultos y religiones en la historia cuyos
textos venerados fueron escritos por una inteligencia no humana, expresó. Esto podría convertirse en una realidad muy rápidamente, con consecuencias de gran alcance, agregó. Para Harari, las máquinas ahora ahora hacen que las personas se encierren en un mundo de ilusiones similares a la película Matrix. No sé si usted la pudo ver. Película de ciencia ficción de 1999, la cual representa a una humanidad futurista que no sabe que está atrapada en una realidad simulada con inteligencia artificial que usa sus cuerpos como fuentes de energía. Al contrario de lo que suponen algunas teorías de la conspiración, en realidad no es necesario implantar un chip en los cerebros de las personas para controlarlos o manipularlos. Durante miles de años, los profetas, los poetas y los políticos han utilizado el lenguaje y la narración de historias para manipular y controlar a las personas y remodelar la sociedad. Ahora, es probable que la inteligencia artificial pueda hacerlo. Y una vez que pueda, no necesita enviar robots asesinos para dispararnos. Puede hacer que los humanos aprieten el gatillo, añadió. Este escritor israelí, entre otras cosas, dice: no sé si los humanos podrán sobrevivir a la inteligencia artificial. Este historiador pidió que las personas que están en contra puedan actuar rápido. Y dice: necesitamos actuar rápidamente ante la inteligencia artificial, antes de que la inteligencia artificial se salga de nuestro control. Las compañías farmacéuticas no pueden venderle a la gente nuevos medicamentos sin antes someter esos productos a rigurosos controles de seguridad. Y entonces esto lo pidió en la audiencia en el Frontiers Forum en Suiza. ¿Será que la inteligencia artificial nos está afectando y nos va a afectar? ¿De qué manera? ¿Cómo va a afectar la sociedad? Resulta que me puse a encontrar, este es el historiador, el israelí que está haciendo esta ponencia. Y esta noticia fue publicada el 3 de mayo de este año. Esto fue hace unos cuantos días. Esto es algo fresquito. Esto no es algo viejo. Sin embargo, quiero mostrarle algo que ya venía trabajándose desde años atrás. Y allí, con la ayuda de mi hermano Humberto, quiero que usted mire solamente una partecita de este video, unos cuantos minutos, para que usted conozca la realidad de nuestros días. Es una iglesia luterana la que está allí. Alemania. No sabemos alemán, pero... ¿Señor? Ah, es para reírse. El pastor no sabe alemán. Este robot se llama Bless You Too, imagínate. Y usted puede encontrar los diferentes idiomas. Y la gente hace fila para ser bendecida por un robot. Escoge la necesidad de oración. Si es de salud, si es financiera, familiar, lo que sea. Y ahí entonces están entrevistando a las diferentes personas. Unos están a favor, otros lo ven solamente muy curioso, una novedad, un juguete más dentro de la iglesia. Otros se burlan y dicen: no, eso cómo vamos a ser bendecidos por un aparato que fue creado por un ser humano. Eso es más o menos lo que trata la hora. Sin embargo, esto es tan novedoso que eso atrajo muchas personas. Quería solamente mostrarles lo que era Bless You Too. Eso fue hace años. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Gracias, hermano Humberto. Ahí escoge las peticiones y sale el robot bendiciendo a las personas. Pero quiero que ahora me acompañe a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver allí ese es YouTube. Vamos al siguiente. Esto lo quiero aquí, permítame acá. Resulta que la cosa no quedó ahí. La ciencia siguió avanzando y ahora crearon robots, y ya los budistas tienen robots que son monjes
y hacen todas sus ceremonias y sus ritos dentro de los budistas. Esto lo hacen los japoneses porque ellos tienen la tecnología y la inteligencia artificial muy avanzada. Ellos son muy curiosos. Y entonces la pregunta es, ¿será que esto nos va a impactar a nosotros en Occidente? Y la respuesta es que ya hasta protestantes y católicos están pronunciándose porque ya se piensa prescindir del pastorado. Ya los pastores vamos a ser quitados y las personas fácilmente a través de inteligencia artificial podrán acceder a sus necesidades, a sus enseñanzas. Es más, estaba interactuando con un amigo que es muy curioso, que creció en Japón, estaba conversando con una inteligencia artificial y hablaron de teología y de escatología. Y él le dijo, prepárame un sermón acerca de tal tema de la predestinación. Y en cuestión de segundos, llegó y organizó y le entregó un archivo completo ya con toda la información acerca de un tema. No lo hizo él, lo hizo la inteligencia artificial. Al punto que estoy viendo es que la tecnología está tan avanzando y nos está afectando a nosotros, a la iglesia, y nosotros aún no estamos preparados para lo que está ocurriendo. En el evento de la semana pasada, muchos cristianos fuimos testigos de un evento que ocurrió en Boston. ¿Sabe qué pasó en Boston? Ahí está. ¿Sabe qué pasó en Boston la semana pasada? Un congreso, y esto era interesante para nosotros como iglesia conocerlo. Un congreso satánico de tal dimensión, de tanta envergadura, que a nivel mundial no solamente capacitaban gente, sino que estaban haciendo ritos y sacrificios y una cantidad de cosas en contra de nosotros de la iglesia, en contra del cristianismo, en contra de los principios y en contra de las cosas. Y la iglesia, mucho ni nos enteramos. Algunos sí levantaron su voz de protesta. Sin embargo, el mundo sigue avanzando. En Rusia se hizo una ley, entre comillas, antiterrorista, para protegerse a ellos porque, no sé si dio las noticias, supuestamente hubo un ataque para el señor Putin. Entonces, Rusia está en un momento donde se está cuidando de tantas cosas, pero hizo una ley antiterrorista, supuestamente, en lo cual lo que está haciendo es filtrar, condicionar y controlar cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de información misionera que no sea la de la religión tradicional o la religión oficial de ellos, que son la iglesia ortodoxa rusa. Según el Kremlin, son los únicos autorizados para poder tener templos, predicar con libertad. Lo que esta ley está haciendo es tratar de impedir que otros grupos cristianos u otras religiones tengan la oportunidad de evangelizar, tengan la oportunidad de predicar dentro de su territorio, a no ser que sean condicionados por el Kremlin. Y eso mismo está ocurriendo en otros países de Europa también, donde ya muchos pastores tienen que presentar el sermón días antes para que la ley, el gobierno les diga si puede predicar o no puede predicar esto y hacerlos responsables de las enseñanzas que le están dando a la congregación. Eso está ocurriendo en el mundo. Según el reporte de una institución seria como Puertas Abiertas, quienes cada año hacen unas estadísticas acerca de la lista mundial de persecución, no me voy a detener mucho tiempo en esto, nos estamos dando cuenta que estamos teniendo las siguientes cifras. La persecución en el mundo al año pasado, esto es año 2022, algo fresco, esto no es pasado, nos está diciendo esta organización que fueron 5.621 cristianos asesinados en el mundo. El año pasado hubo 4.542 cristianos, hermanos suyos y míos en la fe, que fueron encarcelados, torturados, martirizados, sacrificados, le quitaron la comida, despojados de sus pertenencias, de sus familias. 5.259 fueron secuestrados y 2.110 iglesias fueron atacadas. Lo interesante de este reporte del año 22 con respecto al año 21 es que la cifra de las iglesias atacadas disminuyó. Fueron menos iglesias atacadas, pero no es una buena noticia, porque la realidad es que entre el año 2021 y el 22, más iglesias cristianas fueron cerradas en el mundo. Por lo tanto, al haber menos iglesias,
fue más el ataque. El porcentaje fue más el ataque a las iglesias de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando con la fe de las personas? No voy a detenerme en esta parte, pero en el mundo, 1 de cada 7 iglesias está siendo perseguidas. En África podríamos estar hablando de la relación de 1 a 5. En Asia, 2 de cada 5. Y en América Latina, 1 iglesia de cada 15 está siendo perseguida por los gobiernos, por el sistema del cual estamos hablando. Esta entonces es la cifra que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, ¿de qué quiero hablarle? Le hablé de inteligencia artificial, le hablé de un país como Rusia y lo que está ocurriendo a nivel mundial, de la realidad del cristianismo de hoy y de lo que va a pasar en los próximos días, en los cuales nosotros como cristianos tenemos que tener una respuesta. Y por eso le puse a este mensaje el título de rechazado por el mundo, pero elegido por Dios para siempre. Dígale a la persona que está a su lado, rechazado por el mundo, pero elegido por Dios. ¿Quiénes somos? ¿Rechazados por quién? Por el mundo. Ahora, la iglesia en cada generación ha podido experimentar, primero que todo, mucho más violencia que seguridad. En todos los tiempos podemos ver que la generación tuvo mucho más antagonismo que aprecio. Y en todos los tiempos la iglesia recibió muchas más amenazas, muchas más burlas que haber sido aceptada, que haber sido recibida, que haber sido respetada. En algunos momentos hemos tenido momentos de esplendor, pero en su gran mayoría la iglesia ha sido atribulada. Y no fue en vano que entonces se cumple la promesa que el Señor nos dijo. No solamente tenemos promesas de prosperidad y de bendición y de abundancia y de crecimiento y de paz, sino que también hay una promesa que el Señor dijo, el mismo Señor dijo, a ustedes, si a mí me han odiado, a ustedes también los van a odiar. Si a mí me rechazaron, a ustedes también los va a rechazar. Si de mí se burlaron, de ustedes también se van a burlar. Y podríamos tomar más adjetivos calificativos con respecto a esta promesa. Y nos estamos dando entonces cuenta que la iglesia en este mundo entonces está pasando por un momento de ser filtrada, de ser purificada, de ser confrontada. Y nosotros ahora es que tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestra respuesta ante lo que el mundo empieza a ocurrir. Como nunca antes estamos viendo las dificultades que el mundo le está poniendo a la iglesia. Como en esta generación, como nunca antes, estamos teniendo más oposición. En esta generación estamos viendo mucho más enfrentamiento a los fundamentos cristianos, al Dios que amamos y servimos. Se están burlando los valores, se están violentando nuestros principios y el mundo, mientras sigue avanzando y creciendo y volviéndose fuerte y poderoso, la iglesia parece que a veces pierde valor, pierde sentido. Hoy más que nunca la gente está siendo rechazada. Los cristianos están siendo alejados, están siendo burlados por tener una postura cristiana. Nosotros estamos en un momento de tanta dificultad donde en las escuelas, si no nos sometemos a la identidad del género, de reconocer que hay niños y niñas solamente, ahora nos están tratando de obligar a aceptar posturas de ideologías, de sexualidad, como nunca antes, y la iglesia está teniendo un gran impacto o también está teniendo un gran rechazo ante estas circunstancias. La Casa Blanca. Recién subió el presidente, tuvo una ceremonia y fue el primer matrimonio gay dentro de la primera casa de la nación más importante del mundo. Ahora se abrió la libertad
Y de esta manera, todos estos grupos empiezan a tomar valor, fuerza. Ahora se siente con más autoridad para levantar la voz, para hablarnos más fuerte, para imponernos, para condicionarnos. No es sino que usted le pregunte a cualquier persona en esta tierra que le hable quién es Dios para él. Tal vez muchos no tienen Dios. Tal vez para ellos Dios es lo mismo Mahoma, que Buda, que Alá, cualquier Dios sirve. La naturaleza, la brujería, lo que sea. Cuestione usted temas como el pecado con estas personas. Hable para ellos qué es el pecado. Para ellos ya no hay pecado. Si todo el mundo lo hace, es normal. Si hombres con hombres es lo normal, si todos lo hacen, si el actor tal lo hace, si la persona famosa lo hace, entonces no, es normal. Hablemos de temas como las Sagradas Escrituras, la preferencia sexual, la identidad de género, la verdad, el matrimonio, el juicio. Para muchos el juicio de Dios, eso no va a existir. No hay vida después de la muerte. Por eso hay que aprovechar en esta tierra, hay que vivir como sea, porque el mañana no se sabe. Eso es lo que dicen ellos allá. Hablar de una eternidad, para muchos este tema es algo que no les compete. No están interesados, no está dentro de sus preferencias. Entonces, cuando yo miro esto, veo entonces la respuesta que nuestro Señor Jesús nos habla ante estas circunstancias. Es evidente que el fin no ha llegado, mis hermanos, pero es evidente que nos estamos acercando a los tiempos donde la iglesia necesita ser confrontada. Y la iglesia necesita, como en el tiempo de Jesús y de sus apóstoles, saber y entender que los tiempos del pasado, cuando Pedro estuvo escribiendo, no son muy distantes o muy diferentes a lo que son nuestros tiempos. Cuando nosotros miramos la sociedad de Pablo, por ejemplo, y de los apóstoles, ellos tenían una connotación de un Dios plural. Había muchos dioses. En nuestros días, cualquier cosa es Dios, o se le puede llegar a Dios de cualquier manera. En los tiempos de los apóstoles, el origen de la vida era una teoría. Para muchos, en nuestros días, es igual. En el tiempo de los apóstoles, las Sagradas Escrituras eran una más entre los tantos libros que habían para ese tiempo. En nuestros días, la Biblia ya es desconocida y no tiene la misma representación que cualquier otro libro. En el tiempo antiguo se definía al matrimonio como un contrato de corto plazo. Hoy en día es igual y hasta no hay matrimonios. Ya la gente no quiere tener compromisos. Sencillamente se van a vivir y si no se gustó, pues se cierra el capítulo y se va. En el tiempo de los apóstoles, la homosexualidad y la bisexualidad era una práctica habitual. En nuestros días es igual de descarado. Cuando hablo con mis hijas y cuando hablo con los jóvenes me dicen, pero es que la homosexualidad ha estado en toda la historia. Es real, es verdad, lo vemos a través de la Escritura y en otros textos de cómo estaba esa práctica. Sin embargo, no era tan masificada ni era tampoco tan desafiante como es en nuestros días. No es tan impositiva. En el tiempo antiguo, la verdad era lo que cada uno creía. Hoy en día es igual. En otras palabras, lo que quiero decirle, amada iglesia, es bienvenidos al primer siglo. Y podemos decir, hola siglo XXI, no hay diferencia. Las condiciones son las mismas. Cuando vemos entonces a nuestros hermanos, los apóstoles, aquellos siervos de Dios, y cuando miro la carta que Pedro está inspirado por el Señor escribiendo en ese momento, me encuentro que la sociedad del Imperio Romano se comienza una persecución al cristianismo, pero esa persecución, aunque se comienza, no es oficial todavía. Cuando el cristianismo empieza a avanzar en medio de un imperio romano, la persecución no era en todo el imperio, empezó en pequeños sectores. Cuando el imperio romano está dominando, la persecución al cristianismo no era sancionada por el Senado de Roma por un tiempo. Sin embargo, la iglesia cristiana y la persecución
estaban creciendo. La persecución dejó de ser aleatoria y de ser sectorizada y de ser suave para volverse total, fuerte, brutal, al punto donde se llegaba no solamente al rechazo y a la burla de los cristianos, sino hasta la misma muerte de los cristianos. Cuando nosotros entonces abrimos la carta de Pedro, nos vamos a encontrar entonces con un pueblo que hasta está siendo azotado y necesita urgentemente que la gracia y la paz, que el cariz y el shalom se manifestaran para esos seguidores de Cristo. El decir paz no era una ausencia de problemas. No era el mensaje posmoderno que encontramos en muchos cultos, en muchos lugares, donde le dicen a la gente solamente paz, prosperidad, bendición, multiplicación. No es ausencia de problemas. Por el contrario, si se desea la paz, es porque no se está teniendo paz. Por eso se desea. Ahora, el Imperio Romano sabía del gran potencial del cristianismo original. Y cuando encontramos a la iglesia avanzando en medio de estos tiempos, va a haber una lucha, porque el Imperio Romano se congracia con el cristianismo, mejor con el cristianismo no, se congracia con el judaísmo y le da respaldo a los judíos. Y le da respaldo a la religión judía. Y aunque las otras religiones tenían que pagar tributos y una cantidad de cosas, los judíos fueron tratados de una manera muy especial, donde ellos no tenían que pagar todos los impuestos, sí parte de los impuestos, con una condición: que los judíos oraran y velaran por la paz y aún por el bienestar del emperador. Fue la condición. Y entonces hubo cierto tipo de alianza. Sin embargo, muchos judíos empezaron a escuchar el mensaje de Cristo. Y muchos de ellos empezaron a salir del judaísmo, del ritualismo de los judíos. Y ya no empezaron a congregarse los sábados en las sinagogas, sino que empezaron a congregarse en los domingos como el día del Señor, en sus casas y en diferentes lugares. Y cuando ellos empiezan a crecer y empiezan a ganar personas y empiezan entonces a prosperar en medio de la oposición, el Imperio Romano se da cuenta y dice: judaísmo está por acá, cristianismo está por acá, esto como que no es lo mismo, con ellos tengo cierto convenio, cierto apoyo, pero con ellos se me están saliendo de las manos. Y aquí es donde ellos empiezan a decir: ustedes tienen que también reconocer al emperador como Dios. Y ellos empiezan a decir: no, nuestro único Dios es aquel que vino y murió en la cruz por nosotros y nos rescató de nuestra maldición. Y entonces cuando empieza la oposición, ahí es donde empieza el Imperio Romano a atacar, a perseguir, a corretear y decir: la religión me gusta, pero el cristianismo no. Y es muy fácil ser religioso, pero ser cristiano es diferente. Es muy fácil asistir a una iglesia, a un culto. Otra cosa es manifestar cada día de nuestras vidas con agrado delante de Dios. Es muy fácil venir y cantar una o dos canciones en el templo. Otra cosa es vivir una vida de alabanza al Señor. Una cosa es venir y entregar fruto de nuestro trabajo, diezmos y ofrendas. Y otra cosa es de vivir que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza y de adoración constante al Señor. Es muy diferente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando somos rechazados? ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos burlan en nuestra cara? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos empiezan a acorralar? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos empiezan a confrontar nuestros principios? Cuando nos dicen a nosotros ya por imposición: es que usted tiene que aceptar esto porque esto está por ley. Pero usted cuando va a la palabra dice: yo tengo otra ley, tengo otros principios. ¿Qué voy a hacer? Lo más fácil que hace el ser humano cuando es confrontado es tratar de quitarse,
tratar de ignorar, se va por un lado y dice, esto no me compete, yo me lavo las manos y por aquí que es más derechito. Evitar la confrontación, porque eso duele. Pero las otras posturas que tenemos cuando nosotros somos ofendidos, cuando somos discriminados por lo que creemos, y usted y yo estamos en un país que, bendito sea el nombre del Señor, tiene una apertura hacia el mensaje de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Pero es que estamos en una dualidad. Tenemos a un hombre, por ejemplo, que acepta matrimonios homosexuales aún en la propia casa principal, pero por el otro lado está celebrando también el día de oración. Entonces usted está en una disyuntiva, la iglesia está en una disyuntiva. El cristianismo está entre lo hacemos o no hacemos, aceptamos o no aceptamos, hasta qué punto nosotros podemos comprometer nuestros valores, hasta qué punto podemos permitir que el Espíritu Santo deje de ser santo y, perdón la expresión que voy a utilizar, lo prostituyamos con las cosas de este mundo. ¿Hasta qué punto la iglesia entonces va a ser baluarte de la verdad de Cristo y de su palabra en esta tierra? Yo sé que no es fácil ser perseguido. Yo sé que no es fácil ser burlado. Yo sé que no es fácil ver cómo nuestras cosas se van perdiendo o tener que salir huyendo. Yo sé que no es fácil perder familias. Yo sé que no es fácil perder libertad para ser azotado, como tantos hermanos en diferentes partes de la tierra como están padeciendo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es justo. Y uno diría, pero Dios, ¿por qué me va a permitir a mí esto? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me va a venir a mí persecución? Si va a venir dificultades, ¿por qué a mí, si yo voy a la iglesia, si yo trato de ser un buen cristiano, si yo trato de ser buena gente, si yo doy mis diezmos, si yo oro, si yo ayuno, y tratar de nosotros sacar nuestras cartas delante del Señor para decirle, Señor, si te hago esto, ¿por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué hay dificultad? ¿Por qué hay adversidad? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué mi familia se levantó contra mí? ¿Por qué me humillaron como me humillaron? ¿Por qué me cerraron la puerta? ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué en lugar de ser promovido a un mejor trabajo, por qué me relegan y promocionan al que es tramposo, al que es mentiroso, al que hace fraude? ¿Cómo es posible? Si yo trato de ser una persona íntegra, soy una persona responsable, soy una persona puntual, hago lo que es lo mejor, ¿por qué se acepta y se aplaude lo que es malo? Al malo se le promociona, pero al que es bueno se le burlan, se le critican, se le dice que es un rechazado, que es un retrógrado, se le dice que es un fanático, una cantidad de cosas, y nosotros en medio de esa disyuntiva. Y a veces pensamos que eso no es justo. ¿Usted cree que eso es justo? No lo es. Entonces nuestra primera reacción es o evitar ese tipo de ataques y dardos, o por el otro es vamos a atacar y nos vamos a defender. Si me van a atacar, pues yo aquí también le paro y defiendo. Sí. Ahora, la Escritura nos da respuesta. Y Pedro, que es consciente de lo que están viviendo sus hermanos en su tiempo, y él mismo está padeciendo, es inspirado por el precioso Espíritu de Dios para enseñarles a ellos del primer siglo y a nosotros del siglo XXI qué podemos hacer. ¿A usted le gustaría saber qué vamos a hacer? Dígale a la persona que está a su lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primer versículo del capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Note usted esta primera parte. Note usted cómo Pedro le da un calificativo a los destinatarios de esa carta y los llama expatriados. La palabra griega que él utiliza es pedimos. ¿Qué eso significa? Extranjero,
significa, entre otras cosas, extraño y significa también peregrino. Le está hablando a unos que están dentro de una sociedad, pero no pertenecen a esa sociedad. Se tratan como extraños, más o menos. Como cuando yo llegué a este país. Aunque llegué legal, gracias a Dios, yo llegué y la cultura me decía, este no es de aquí. La gente no me veía rubio, ojiazul, no me veían alto, no me veían hablar inglés, no me veían comer McDonald's. Entonces, con esta pinta que tengo, dicen, este no es de aquí. Y uno cuando llega a esta tierra, aunque es muy bonita, yo no sé si a usted le pasó, que es muy bonito, muy organizadito, muy limpio, pero uno extraña su tierra. Más pequeñita, no tan organizada, no tan avanzada, pero uno no extraña su comidita, por ejemplo. La sopita de cuchuco, dice el pastor. ¡Ay! Hermana Mari, ¿usted qué extraña de la comida de su tierra? ¿Las qué? Las baleadas. Baleadas. Ahora, ¿sabe qué es lo curioso? Que alguien aquí puede hacer baleadas, pero ¿sabe igual que las de nuestra tierra? No, no. Mi esposa todavía hasta el día de hoy extraña la comida caleña. Yo ayer estaba extrañando, decía, ay, comerme tal cosita. Estoy en una sociedad, pero no pertenezco a esta sociedad. Y ese es el término que está diciendo aquí. Tal vez se tiene derecho legal de estar en ese lugar, tiene permiso de habitar, pero este habitante es transitorio, este habitante no es permanente, no es de aquí, no tiene raíces de aquí. Y ese es el primer calificativo que Pedro les está diciendo. Ustedes no son cualquiera, ustedes son unos sin patria, ustedes son unos rodantes, unos peregrinos. Y para ustedes tengo que darles un mensaje de parte del Señor. Ahora, una cosa es que usted venga a otro país porque usted quiso, porque usted le nació, porque usted anhelaba algo. Pero otra cosa es que usted salga a otro país porque el anterior le tocó, lo echaron, lo persiguieron, lo amenazaron. Es muy diferente. Las condiciones son muy diferentes. El que está aquí y dice, me toca trabajar duro en este país, pero lo hago porque yo quiero lo mejor para mi familia. Otros dicen, me toca trabajar duro aquí porque me tocó, porque no me puedo regresar. ¿Sí nota la diferencia? Ahora, Pedro lo que está diciendo es, tal vez ustedes no querían ser perseguidos, tal vez ustedes no querían, ustedes son unos expatriados, los sacaron a la fuerza. La sociedad los está rechazando. Esa es la condición con lo que está diciendo. Ustedes están ahí solos, están desprotegidos, están humillados. Esa es la condición que nos está dando ahí. Y entonces en el versículo 1 nos dice ahí, se nos desconectó, pero ahí vamos a solucionar. En el capítulo 1 llega y dice el segundo término. Dice, expatriados de la ¿qué? Dispersión. En su Biblia está en el capítulo 1, verso 1, que estamos estudiando. En la dispersión. Y la palabra griega que está utilizando ahí Pedro es la palabra diáspora, que es la sensación de tomar semillas de un bolso o de una bolsa y empezar a esparcirlas. Y cuando usted va a sembrar, tiene dos opciones. Una, tomar la semillita bonita, ponerla en la matera, la pepa de aguacate, lo que usted quiera sembrar, el frijolito, ponerla con amor en una materita, hablarle y decirle a usted va a ser linda, va a crecer, la va a amar, le va a aterrar la tierra, la va a consentir, la va a abonar y va a trasplantar, va a poner. Eso es una forma de sembrar. Pero otra es agarrar las semillas desde la bolsa y empezar a aventarlas y tirarlas con fuerza y con violencia. ¿A dónde van a caer? No se sabe. En buena tierra, probablemente. Ahí caerán bien, prosperarán, puede que sí. Esa es la señal que está diciendo Pedro. Ustedes no fueron sacados de esta tierra con amor, con ternura, con cariño. A ustedes los han sacado y los han tirado, los han arrojado, los han tirado a la fuerza. Ese es el término que está utilizando Pedro a los cristianos de ese tiempo. Y entonces, lo interesante es que
Esa palabra diáspora era muy común y la entendía muy bien los judíos, porque ellos ya en varias ocasiones habían sido expatriados, habían sido sacados a la fuerza de su tierra. Para ellos ya era muy fácil, pero para muchos de estos creyentes que están allí, era la primera vez. Y entonces Pedro le está diciendo a los judíos, oye, ustedes ya entienden, pero ustedes como cristianos, no como judíos, cristianos, están viviendo esa dispersión. A ver qué me dice aquí, me permite aquí avanzar. Un clic, o me ayudas con un clic ahí. Y entonces ahora Pedro dice, dispersos en Ponto, que queda al extremo norte, ahí donde vivía Aquila y Priscila en Ponto. Y después habla de Galacia, que es una región allí en Asia Menor donde Pablo frecuentemente viajaba a predicar el evangelio. Y está Capadocia, que estaba en la parte oriental de Asia Menor. Y la Biblia dice que muchos habitantes de esta región estaban en Jerusalén cuando el Espíritu Santo se derramó y empezó Pedro a predicar en el idioma de ellos. Eran de esta región entonces, de Capadocia. Y también está Asia, que incluye la mayor parte de Asia central y occidental. Allí estaban lugares como donde vivía Lidia y Frigia también. Y por último menciona Bitinia, que estaba al final del Mar Negro. Toda esta región de Turquía y Asia Menor es donde Pedro les está mandando un mensaje. Y escuche, este terreno o este territorio no es cualquier territorio, es un territorio extenso, es un territorio vasto. Por lo tanto, la cantidad de receptores de este mensaje eran cientos de miles. No era un mensaje pequeño, no era un mensaje para un grupo selecto, era para una gran cantidad de creyentes que estaban sufriendo y que necesitaban gracia y necesitaban paz. Dispersión. Y entonces ya hablamos de esta parte que están en Ponto, Galacia, y seguimos avanzando. Este personaje que está ahí, Plinio, el joven, era un abogado romano. Hay que diferenciarlo de Plinio el mayor, el papá. Y este hombre escribe una carta a un emperador y entonces en esa carta dice, ¿sabe una cosa? Yo estoy muy asombrado que aunque esos cristianos están siendo tan fuertemente perseguidos y están siendo tan fuertemente azotados, esos cristianos ¿cómo crecen? ¿Cómo se multiplican? ¿Qué testimonio dan? Esa gente ¿cómo se ama? Esa gente ¿cómo, aunque son de otros partidos políticos, aunque son de otras religiones, no importa lo que son de otras razas, los cristianos los abrazan, los sanan, los restauran, los bendicen, les dan hospedaje. Estos cristianos son diferentes. Estos no pagan mal con mal. Estos no están contraatacando, estos no están evadiendo los problemas, no. Estos están haciendo frente de una manera totalmente diferente a la persecución que están viviendo. Es verdad que los cristianos son vulnerables. Es verdad que esos cristianos no tienen protección del gobierno. Es verdad que esos cristianos han sido desarraigados, han sido arrojados a la fuerza. Están en territorios que ellos ni pensaban que iban a estar. Es verdad que los cristianos estaban marginados, se les burlan, son víctimas de burlas, de ataques, de persecuciones, de azotes, les queman sus casas, les quitan sus propiedades, les queman sus sembríos, les toman los niños y se los llevan a pagar servicio militar a la fuerza. Están siendo violados en muchos de sus derechos humanos. Pero esos cristianos, ¿qué grupo tan diferente? Verso 2. Y entonces dice, elegidos según la presencia de Dios. Padre en santificación del Espíritu. Vamos a leer, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que el Padre, en su sabia, eterna, sublime y majestuosa sabiduría,
presciencia, no dice presencia, es diferente. En su conocimiento vasto, soberano que solamente tiene Dios, sabía que estos hombres iban a ser perseguidos. ¿Sabía o no sabía? Lo sabía. Sabía que su pueblo iba a ser torturado, sacrificado. ¿Lo iba a hacer? Lo sabía. Y entonces ahora Pedro les está diciendo, empieza a enfocarlos y decirles: ustedes, aunque están en este reino, aunque están en este imperio, aunque están en este mundo, ustedes no pertenecen a este mundo. Para ustedes hay un mundo o un reino que es venidero. Y entonces Pedro va a tener que ser levantado por el Espíritu para escribir y dar un mensaje a un pueblo que va a ser tan fuertemente torturado y sacrificado. Lo que quiero decirle ahora es que Pedro, bajo la dirección del Señor, va a involucrar la Trinidad. Diga Trinidad. Y hay muchos que ven los videos y buscan y alegan y dicen: ese término de Trinidad, eso no es bíblico. ¿Dónde está el término Trinidad en la Biblia? Y algunos consideran Trinidad como un dogma inventado de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y de los credos y los concilios y una gran cantidad de cosas, y se olvidan que un hombre como, por ejemplo, entre los tantos textos que podríamos mirar, vemos a la Trinidad en las líneas de Pedro. Y vemos cómo entonces hay 3 declaraciones que dice allí. No solamente involucra a Dios Padre, que con su presencia sabía lo que iba a pasar con estos hombres, sino que también habla de la segunda declaración y dice que en medio de esa prueba iba a estar también involucrado el Espíritu Santo, que santifica. Diga conmigo: purifica. Entonces también el Señor Pedro dice: no se sorprendan del fuego de prueba. ¿No nos dice así? Que os vendrá. El evangelio no es una ilusión ni es un engaño, como mucha gente ha utilizado las palabras del Señor para vender cual mercadeo. Venga y reciba y dará y recibirá, ponga aquí y usted va a tener, aproveche la oferta. No, el verdadero mensaje de Cristo dice: van a tener aflicciones. Aquí nadie dice amén, y probablemente en los videos y tampoco dicen amén. La gente anula, reprende, cancela. Eso no, persecución, no, lucha, no, batalla, no. Pero vamos a sufrir. No podemos engañar a la gente. Pero no solamente está la obra purificadora y santificadora del Espíritu de Dios, sino que también está la sangre que roció nuestras vidas, la preciosa sangre de Jesús. Entonces Pedro empieza a ubicar a estos perseguidos, a estos que han sido afectados por toda esa situación, y les habla el mensaje de la elección. Diga conmigo: elección. Y yo sé que hay muchas batallas, y yo no tengo el tiempo de hablar de la preelección o la predestinación, los que son, que si no son, que si fues predestinado para salvación, entonces no me importa cómo viva aquí en la tierra, al fin de cuentas me voy a salvar, como dicen algunos. Y otros también dicen: no, pues hermana o hermano, si usted fue predestinado para condenarse, así se porte bien, hermano, a usted le espera el infierno. Para mí es una muy mala interpretación de esta doctrina. Yo no voy a hablar de esto ahora, pero sí quiero que miremos la palabra elegidos, que es la que toca Pedro allí. Y de ahí usted va a poder tener una conclusión al final. Porque la palabra que utiliza Pedro es la palabra ekletos. Y de esa misma palabra griega ekletos viene la palabra eclesia, la iglesia, los llamados a salir. Ahora está diciendo: ustedes deben de entender que ustedes fueron escogidos, señalados, vistos, seleccionados por el Dios de la presencia, por el Espíritu que santifica, y porque el que estuvo dispuesto a morir por usted y derramar su sangre por usted. Y ahí entonces donde empieza
a cambiar la mentalidad y la perspectiva de esos hombres que por un lado están viendo azotes, dolores, tribulaciones, hambre, señalamientos, pero ahora Pedro, por el poder del Espíritu, debe enfocarlos a quienes que deben de ver y hacia dónde tienen que comprender la obra de aquel que les llamó. Y entonces le dice a ellos, muchos de los creyentes que estaban ahí eran judíos. Y entonces los judíos habían tenido una promesa. En Deuteronomio el Señor les había dicho, ustedes fueron escogidos para ser un pueblo especial, más que cualquier otro pueblo sobre la tierra. Entonces, cuando un judío recibía o le recordaban esta promesa, sacaba pecho. Y decía, somos el pueblo escogido. Somos los mejores. Y los otros de los otros pueblos decían, yo no soy judío. Ellos son especiales. Son los niños mimados de Dios. A ellos son escogidos. Pues nosotros, ¿Y sabe qué es lo que es? Algunos de ellos también pasan nuestros tiempos. Somos cristianos, pero cuando vemos un judío decimos, judío, pueblo especial, ellos. Y queremos aprender a orar como ellos. Y queremos aprender a vestirnos como ellos. Y queremos celebrar fiestas como las celebran ellos. Así de pronto podemos ganar un favorcito ahí con Dios porque como ellos son los elegidos. Y Pedro dice, no. Es verdad que el pueblo de Israel fue escogido, fue elegido. Tienen el favor de Dios. Esa promesa es real. Sin embargo, le dice ahora la carta a Tesalonicenses, por ejemplo, que eran gentiles, una ciudad grandísima, una ciudad muy próspera y donde el evangelio se mete muy fuerte entre esos gentiles, que no eran judíos. Y entonces le dice Pablo, por ejemplo, siempre doy gracias a Dios respecto a vosotros. ¿A quiénes está escribiendo? A gentiles que vivían en Tesalónica. Y además de esto lo llama hermanos. Ay, amados por el Señor. Y doy gracias que aunque ustedes no son judíos, ustedes fueron escogidos desde el comienzo para ser salvos. Y entonces ellos dicen, ay sí, pero es que yo no celebro Shabbat. Y Pablo dice, fue escogido por Dios. Ay, pero es que yo no sé saludar en hebreo. Yo no sé pronunciar bien el Yeshua HaMashiach. Y Pablo dice, no importa. Ustedes fueron escogidos desde antes. Ya hay un plan de salvación para ustedes. Y entonces empezamos a entender palabras como las que dijo Jesús. Jesús dijo, ninguno puede venir al Padre, o nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y el mismo Señor Jesús también llegó y dijo, yo sé a quienes he elegido. Jesús está en la presencia, diciendo, yo sé a quién he escogido. En el aposento alto, el Señor Jesús llegó y dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y es puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Quiero entonces que usted entienda un par de cosas. Esta escogencia de Dios está trascendiendo razas, fronteras, límites. Ahora, no es hablar si usted fue predestinado para salvación o predestinado para condenación. Ahora es para que la iglesia que estaba siendo perseguida, atribulada, azotada, empezara a entender
cómo iba a desarrollarse ante esa situación. Y lo primero que le dice es, usted es un escogido. Dígale a la persona que está a su lado, usted es un escogido. Ahora, hay una escogencia por parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora mire a su hermano que está a su lado, mírelo por favor, eso dígale, yo no sabía, dígale, mira, yo no sabía que yo existía antes de este mundo. ¿A usted no le rompe la cabeza eso? A mí sí. ¿Cómo así que yo existía antes de formarse este mundo? ¿Cómo es posible? Ahora, no solamente es saber que existíamos antes, sino que ya el Señor en su presciencia nos había escogido. Entonces, por un lado está la escogencia de parte de Dios sobre usted. Oiga, ¿usted no le da ganas de darle gracias a Dios por eso? Que Dios lo haya visto a usted y a mí, nos haya escogido. Ahora, ante esa propuesta, el hombre también escoge, o acepta o rechaza. Entonces ahora está la consigna que Pedro les va a dejar a ellos. Ustedes ya fueron escogidos antes de la fundación del mundo, pero ustedes fueron escogidos para este tiempo y bajo estas condiciones específicas. Él nos podía haber puesto a nosotros en otra época. Yo, a mi comienzo de mi evangelio, cuando leía los evangelios y todo, yo decía, qué rico haber estado en los tiempos de Jesús. ¿A cuánto le hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús? Yo lo dije que, haberme sentado ahí a escuchar al maestro por horas. Y que sin necesidad de ir a McDonald's me llegaba panes y peces para comer. La comidita, qué bueno. Y con unción, dice el pastor. Ay, qué bueno haber visto al Señor resucitar muertos. Qué bueno, diría uno. ¿Cierto? Pero Claudia está diciendo algo por ahí. ¿Qué le pasó a todos los que veían a Jesús y seguían a Jesús? ¿Qué le empezaron a hacer? Este también andaba con ellos. Yo no andaba con él, yo no. Sí, este hasta habla igualito que él, yo no hablo. Y empezó a decir vulgaridades, pitos por todo lado. Se le olvidó el shalom y todo a Pedro. Empezó a maldecir. Pero un día que estaba orando, en medio de mi necedad de pensar que el tiempo en que me hubiera gustado vivir, humanamente me hubiera gustado vivir en los Estados Unidos en la época de los 60. La época del rock and roll y todo eso, y decía, ay, tan chévere esa época. Y después cuando la estudié, y, oiga, qué generación tan loca. Bueno, aquí el pastor vivió esa época, los 60 aquí. Ay, claro, pastora. Y entonces estaba yo un día meditando y en medio de ese tiempo el Señor me habla y me dice, pero es que tú no solamente estuviste en mis tiempos porque estabas en mi corazón y cuando estaba en la cruz, ahí estabas tú, porque yo estaba muriendo por ti, ahí en la cruz. Sino que entendí después que incluso yo tenía, desde antes de ser fundado, el Señor ya había visto a este latino que se le dificulta aprender un poco de palabras en inglés, que a veces habla bien el inglés, le fluye, otras veces hablo en lenguas, pero para el revés, no me entiendo ni yo. A veces con tantos errores, con tantas falencias y decir, y a pesar de lo que soy, el Señor me miró y me escogió a mí. Voy a terminar el mensaje. Pedro, más adelante, dice, creándole conciencia a esta gente, hermanos, ustedes procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Esa es como la consigna. Después de una serie de enseñanzas le dice, mire,
Ustedes tienen que tener presente que este tiempo que están viviendo no es fácil, es verdad, pero no se les sale a Dios de su soberanía. Y ustedes fueron escogidos y ustedes ahora están en un proceso. Por lo tanto, esfuércense, mejoren cada día. Esa elección que tienen, perfecciónenla. Cada día ustedes valoren esa vocación, háganla firme. Saquen pecho, no con orgullo y arrogancia, para estar diciendo ustedes son los malos pecadores que andan en contravía, ustedes generaciones de víboras, ustedes que son los que andan en pecado de inmoralidad sexual, ustedes que son los que están destituidos. Usted no, está diciendo el contrario. Valore el sacrificio de Cristo, valore lo que Él ha hecho por usted. Tenga en cuenta el llamado. Y le dice a los tesalonicenses, Pedro dice, ¿saben? No crean que ustedes piensan que nosotros ignoramos del sufrimiento, de la batalla que ustedes están viviendo. Nosotros sabemos, nosotros conocemos que sí hay persecución, pero por encima de la persecución, esa persecución viene es porque ustedes fueron elegidos por Dios. Ahora, póngase un momentito de pie y vamos a terminar. Si usted es de esas personas que dicen, pero es que cuando yo miro a Cristo, yo solamente soy un vil pecador. ¡Qué bueno! Porque eso es lo primero que tenemos que ver. Que nosotros sin Dios, sin el Señor, sin su sacrificio, sin su palabra, nada somos. Que si algo somos y tenemos, todavía no vamos a terminar. Dame un momentito, por favor, hermano Humberto. Sin el sacrificio de Cristo, nada somos. Pero ahora que tenemos conciencia, ahora debemos de valorar la posición que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que le animo a que usted, en medio de las dificultades, vaya rápidamente y escóndase en sus preciosas heridas, en esa preciosa sangre. Si usted es de esos pecadores que dice, uy, pero yo como que a veces avanzo un paso adelante con el Señor, pero como que me retrocedo dos. ¿A cuánto les pasa eso a veces en el cristianismo? A mí me pasa. Y hay días donde uno se levanta cantando salmos e himnos y cánticos espirituales. Y hay días donde uno levanta y dice, otra vez lunes a trabajar. Nos pasa. Escóndete en los brazos del Señor. Refúgiate en aquel que te escogió. Pon tu confianza en aquel que te llamó. Quizás no podamos controlar todo el caos que se nos avecina, porque van a venir cosas muy fuertes para esta tierra. Tal vez no podamos dominar ni escapar del juicio que se avecina. Tal vez usted y yo no alcancemos a dimensionar todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero algo sí puedo decirle. Hay alguien que nos escogió. Yo no sé si a usted le pasó esto, que en el momento del colegio, en la escuela o en el barrio, cuando uno iba a hacer un deporte, a jugar, a seleccionar unos equipos, ¿cuántos pasaron por ese proceso de escoger equipos, de seleccionar equipos? ¿A quién escogen primero? A los buenos y al dueño del balón. Yo aprendí eso y por eso me compré el balón. Porque es que los buenos son los que eligen, son los capitanes. Y entonces, a ver, usted con un equipo o el otro equipo. Y empieza, yo me llevo a fulano, que es el goleador. Y el otro me llevo a este, que es el fuerte. Y empiezan a armar el equipo. Al comienzo escogen a quiénes, a los buenos. En la mitad van escogiendo a quién, al que tiene el balón, al amigo, pues mi amigo, te juega en mi equipo, porque es mi amigo, pero no por bueno, sino porque es mi amigo, metámoslo aquí. Escogen ahí más o menos. Y al final, ¿a quién escogen?
A los malitos. Es más, son tan malos que no importa si usted y usted se van para allá y usted para allá. Ya, de dos van escogiendo, van señalando. Ya. Eso. Ahí para que hagan estorbo ahí, al menos. Cuando yo escucho entonces el llamado de Pedro, me doy cuenta que el Señor a mí no me escogió, ni al final, ni me escogió al medio. Que a pesar de decir, Señor, me escogiste primero, pero si yo no soy tan bueno, yo no soy goleador, yo no soy fuerte, yo no oro como la hermana tal, yo no predico como el hermano tal, yo no hago milagros como fulano de tal, yo no soy tan santo, pero que desde antes de la fundación del mundo, Él me haya visto a mí y que sabía que yo le iba a fallar. Él sabía que yo le iba a fallar. Él sabía que yo le iba a negar. Él sabía que yo le iba a dar la espalda. Él sabía que yo iba a contristar su corazón. Él lo sabía. Pero si estamos acá hoy, es porque nos escogió. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Oh Jesús, cómo no amar y adorar tu nombre, cómo no exaltar y bendecirte, cómo no expresarte nuestra gratitud a ti. Has sido bueno, en gran manera bueno, Dios. Nos miraste y nos escogiste no porque fuéramos más especiales que alguien, no porque nos deberíamos de comparar con otros, sino nos miraste siendo bajos, como escogiste también a María, viendo ella la bajeza de esa sierva, pusiste tus santos ojos en nosotros, tus preciosas y santas manos fueron metidas en ese lodo cenagoso. Te inclinaste hacia nosotros, sacaste, Señor, nuestra vida de la inmundicia, pusiste nuestros pies sobre peña, lavaste, enderezaste nuestros pasos y nos diste la oportunidad de ser tus hijos, Dios. Hoy estamos aquí enfrentando circunstancias para esta tierra. Señor, lo que se avecina para el mundo no es fácil, ni en la política, ni en la economía, ni en la ciencia, ni en las artes. Señor, lo que se avecina son tiempos de dificultad, de adversidad, de tribulación, de angustia, de persecución, de rechazo, de hambre, Señor, de enfermedad. Pero en medio de todas las cosas, hoy, Señor, proponemos no mirar lo que nos rodea, sino poder poner nuestra mirada en aquel que nos llamó, en aquel que es fiel y justo, en aquel que hizo posible lo imposible. Y si hoy hemos sido sostenidos, sabemos que el día de mañana tu mano tiene todo el poder para proveer, para multiplicar, para sanar, para restaurar y seguirnos sosteniendo hasta que todo esto al fin termine. Señor, mis hermanos luchan, batallan de diferentes circunstancias. Los que ven a través de las redes sociales, los que están en diferentes partes del mundo siendo perseguidos, azotados, encarcelados, están padeciendo. Señor, hoy no nos sorprendemos por esto. Por el contrario, venimos delante de ti para decirte, así como Pablo, oramos para que nuestra fe, Señor, no sea sorprendida. Para que así como Jesús, tú lo dijiste, estoy orando para que vuestra fe no se apague, no se mengue. Hoy oramos por cada uno de los que estamos en este lugar, de los que están en diferentes lugares de la tierra, pasando tribulación y adversidad. Señor, que ellos, Señor, sean la respuesta que tú quieres y que tú tienes reservada para que cada uno de nosotros lo seamos. Señor, en medio de tu presencia, en medio de tu amor, en medio de tu bondad estamos y allí queremos permanecer. Señor, te honramos, te adoramos, te bendecimos. ¿Qué tal si usted levanta sus manos al cielo un momento y le adora por unos últimos segundos y le da palabras de gratitud? ¿Qué tal si usted abre su boca y le dice al Señor gracias? Si usted lo necesita, dígale, Señor, yo te necesito más que nunca, yo te necesito. Señor, gracias por haberme llamado, por haberme escogido. Gracias, Dios, por haber puesto tus manos sobre nosotros, Señor. Hoy te bendecimos y te exaltamos, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Qué tal si usted da un aplauso fuerte al Señor por haberle escogido a usted, a pesar de lo que somos, rechazados por el mundo, pero escogidos por el Señor? Que Dios les bendiga, Pastor Orlando.